presentó la vez pasada, porque se fue tan rápido que no le seguí, no le pudimos seguir, ¿verdad? Así que para beneficio de todos, muchas gracias. Okay, pues. Y sí, ahora es Alejandra la que va a grabar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues, para los que no me conocen, soy Miguel Bastarrechea, ¿no? Los que ya me vieron la vez pasada ya me conocen, pues ya, ¿no? Y entonces lo que voy a hablar ahora es continuar con lo que presenté hace 2 semanas, que originalmente era el teorema de Cohen-Specker, de hecho eso es, ¿no? Ahora le cambié el nombre para que tuviera más, fuera más atractivo, pero ¿no? Ahora asustó al público, ¿no? Entonces, lo que voy a volver a mencionar el teorema de Cohen-Specker. Hace 2 semanas hice como un repaso muy rápido de algunos de los resultados anteriores al teorema que lo motivaron. Ahora voy a centrar en el teorema y pues básicamente mi objetivo hoy, ¿no? Al menos el primer objetivo, es, ya después les cuento si llego al segundo objetivo. El primer objetivo es tratar de explicar dónde salió esta tabla y qué significa, ¿ok? Entonces que nos quedamos la vez pasada en esto, que no se entendió por completo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, pues recordamos el teorema de Cohen-Specker, ¿no? Entonces una manera de formularlo es decir que demuestra en general que es imposible asignar valores definidos, incluyendo la información de las variables ocultas. Pues. A lo que me refiero aquí es que nosotros tenemos un operador adjunto, a este le corresponde un observable, y entonces normalmente en la medición lo que tenemos es que desarrollamos en alguna base, tenemos algún, en particular en la eigenbase, y tenemos algún valor posible. Entonces lo que estamos suponiendo cuando decimos valores definidos es que ese observable tiene un valor definido antes de la medición, y que si nosotros desarrollamos una teoría de variables ocultas, esta teoría nos tendría que dar ese valor definido, que en ese sentido es lo que de alguna manera podemos llamar realismo. Es decir, que esos valores están independientes de la medición, independientes de nosotros, están ahí. Y se parece mucho a la mecánica clásica, en ese sentido. Entonces, lo que les dice el teorema de Cohen-Specker es que es imposible asignar valores definidos a un conjunto de observables de un sistema cuántico individual cuando esas observables están asociadas, a su vez, a operadores adjuntos que no conmutan entre sí necesariamente. Es decir, lo vimos hace 2 semanas, ¿no? Voy a dar varias vueltas al respecto, ¿no? Plantearlo desde diferentes puntos de vista, pero la conclusión del teorema de Cohen-Specker es que si queremos evitar si queremos evitar una contradicción, lo que va a suceder es que estos 3 postulados no se pueden cumplir de manera simultánea. El primer postulado, pues, si me da tiempo más adelante, después de que repasemos esta tabla, vamos a ver también un ejemplo sencillo, es que existen valores definidos, ¿ok? Ese es un postulado, pues, básicamente cualquier teoría de variables ocultas, ¿no? O necesario, de alguna forma. El segundo es lo que la vez pasada le llamé el realismo de los valores, o realismo de los observables, que básicamente lo que estamos diciendo es que se cumplan relaciones funcionales entre operadores, y estas relaciones funcionales se hereden a sus valores definidos. Es decir, que si tenemos alguna función del operador energía, entonces esa función también se aplica sobre el valor definido que tenga el operador de energía. Y finalmente, el último postulado es el de no contextualidad. Y la vez pasada hablé un poco más al respecto, y simplemente significa que los valores definidos son independientes de los contextos. ¿Ok? Entonces, cualquier programa de variables ocultas tiene que violar una o más de estas condiciones. Entonces ahora voy a referir todo esto que acabo de decir, ¿no? de una forma un poquito más clara. Entonces vamos a pensar, pueden ser más operadores, pero pensemos en 3 operadores que son autoadjuntos, es decir, a los cuales les podemos asociar observables, ¿no? En principio es lo que queremos, y tenemos que el operador A y el operador B conmutan entre sí, y el operador A y el C también, pero el operador A, ahí me equivoqué, es el operador B, o sea, B y C no conmutan entre sí. ¿Ok? Entonces A conmuta con B, A conmuta con C, pero B y C no conmutan. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros sabemos que cuando los operadores son compatibles entre sí, es decir, que conmutan, yo puedo definir una base común entre ellos que los diagonalice.
cuando no conmutan no puedo. Entonces aquí lo que sucede es que tengo dos posibilidades, o sea, puedo definir una base común a A y a B, o una base común a A y a C, y a eso le vamos a llamar el contexto de medición en ese sentido, ¿no? Pero antes de la medición, pues lo que pensamos como el contexto, nada más, o sea, el conjunto de operadores que conmutan entre sí y que podemos medir, pensando que tenemos una colección de operadores que no conmutan entre sí, en algunos casos, ¿no? Hay relaciones de conmutación ahí diferentes, ¿no? Ahora, a estos operadores A, B y C les corresponden observables A, B y C, ¿no? Que no están en negrita. Y luego suponemos que estas observables tienen valores definidos, que vamos a denotar por nu A, nu B y nu C. Es decir, estos valores existen de manera independiente previos a la medición y están definidos por las variables ocultas, ¿no? En principio, y la medición nos provee de ellos de forma fidedigna. ¿Okay? Entonces, cuando yo mido el eigenvalor que yo obtenga, pues tiene que coincidir con este valor definido. Ahí tienes un también, definidos también. Ah, claro. Ese también quiere decir que están definidos también de otra manera independiente. No, o sea, porque están definidos por los operadores que estoy utilizando el sistema y también por las variables ocultas, en caso de que hubiese. Por eso. Ajá. Ya los operadores las definen. Sí, o sea, tengo un operador, este tiene unos valores, y entonces las variables ocultas me terminan de definir todo, ¿no? Que sería como la idea. O sea, de que yo tengo el valor definido, ¿no? O sea, clásico, en el sentido clásico, ¿no? Bueno, ahora, como les decía, como no conmutan todos entre sí, entonces aquí en este caso tenemos dos contextos posibles: medir A con B o A con C. Y entonces la suposición de no contextualidad es decir que estos valores definidos no dependen del contexto de medición. Es decir, el valor de A en particular, ¿no? El valor definido de A no depende si mido A con B o A con C, es lo que yo quisiera. Entonces, si midiéramos simultáneamente A con B, pues obtendríamos eigenvalores simultáneos A y B. Si yo mido A con C, tendría eigenvalores simultáneos A y C. En cualquier caso, estos eigenvalores deben coincidir con estos valores definidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el primer postulado: existen estos valores definidos. El tercero no es contextual. Y el punto de todo es que es esta parte. Si existen relaciones funcionales entre los operadores, ¿no? O sea, tenemos una relación funcional, por ejemplo, entre A y B y una relación funcional entre A y C. Entonces, los resultados los resultados para las observables deben ser tales que f de A y B sea igual a 0 y eje de A y C sea igual a 0. Es decir, pedimos que si hay una relación funcional entre operadores, esta se herede de las observables, lo cual no es trivial, pues, a priori, ¿no? Es un postulado. Es un postulado, ¿no? Ahí donde dice, si midiéramos simultáneamente A con B, obtendríamos valores A y B, y abajo los locos a eso. Ajá. En los dos, la A minúscula es la misma, Pues, porque al final no. o sea, en principio, o sea, como medición de valores, o sea, nos dan cualquier cosa, ¿no? O sea, pero debería de ser la misma porque corresponde al valor definido, pues. O sea, esa sería la idea de que no fuera contextual. Pues, no, vamos a probar que al menos algunos de estos postulados se violen. Ese es el punto. ¿Ok? O sea, pero si uno hace caso por una teoría no contextual. Ajá, exacto. Porque en el caso de una teoría... Ese es el caso por una teoría no contextual. Que no sea contextual implica eso. Ajá. Que las A son las mismas. Que las A son Que las las A son las mismas. mismas, exacto. Pero si uno hace las cuentas, ¿qué sale? Pues que... No hago las cuentas, o sea, yo diagonalizo esto y esto. Ahí que sale. Ahí vamos. Eso voy a más o menos presentarla, o sea, para que sea evidente, ¿no? Por qué es que se viola, ¿no? O sea, que no pueda asignar valores de manera, valores definidos de manera no contextual, preservando la relación funcional. Ese es el teorema de Huygenspecker, ¿no? Y ahí están los tres postulados. O sea, yo no puedo asignar valores definidos de manera no contextual, manteniendo las relaciones funcionales, ¿no? En los valores definidos, que sería esta parte, ¿no? La última. O sea, lo que yo quisiera es que nu de A, o sea, en una teoría no contextual, nu de A aquí y nu de A acá son el mismo, ¿no? Muy bien. Entonces es como que la propedéutica completa. Y ahora, pues lo que nos dice el teorema de Huygenspecker es que mantener estos tres postulados nos lleva a una contradicción. ¿Ok? Eso es todo.
Muy bien. Entonces vamos a ver vamos a ver un ejemplo simple de Mermin que propuso en el 90. Y este ejemplo es dependiente del estado. ¿Ok? Eso es para aclarar las cosas. Digamos, la demostración debe ser tal que sea independiente del estado que se está utilizando. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar dos partículas de spin 1 medio, ¿no? Entonces tenemos un espacio Hilbert de 4 dimensiones. Y elegimos este conjunto de operadores, ¿no? Donde esta cosa es la identidad. Entonces, claramente algunos de estos operadores conmutan entre sí, ¿no? Por ejemplo, de partículas independientes. Hay otros que no, ¿no? Y eso nos va a definir contextos. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo lo que quiero que sea evidente es que si yo quiero asignar valores definidos a todas las observables manteniendo relaciones funcionales entre ellas, ahorita vamos a ver cuál, entonces no puedo. ¿Ok? Entonces tengo este conjunto de 6 operadores. Y ahora lo que tengo es esta relación funcional. ¿Ok? O sea, de hecho yo sé que el producto de este y con este, ¿no? Si uso las propiedades de las matrices de spin de Pauli, me da esto. ¿Ok? Esta va a ser la relación funcional. ¿Listo? Ajá, que sería el producto, o sea, el producto entre este operador y este operador que están aquí, ¿no? Me da este otro operador. Entonces, los valores definidos de ellos, pues deberían de mantener la relación funcional. Entonces, vamos a hacer, este ejemplo es dependiente del estado. Vamos a agarrar aquí me falló, ¿no? Aquí. Una duda, Ajá. ¿cómo definirías I de 1 y I de 2? ¿Una unitaria en 1 y una unitaria en 2? ¿O cómo es eso? No, es el operador de identidad Sí, sobre ese espacio. pero en 1 y en 2. A ver, no, porque, o sea, aquí lo que estoy diciendo es la observable sigma x de la primera partícula y la observable sigma y de la segunda partícula. Y aquí es la observable sigma x de la primera y la identidad sobre la segunda. La identidad sobre la segunda. Como observable, ¿no? Ok, entonces aquí voy a tomar un singulete. Esto debería de ser menos. Se me fue el avión. Voy a tomar el menos. Y entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Ahí es menos también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los valores definidos? Como es un singulete, lo que yo tengo es que el valor definido de sigma x de la segunda partícula tiene que ser el valor sigma x, el valor definido de sigma x1, pero con un signo menos, ¿no? O sea, si una está arriba, la otra está abajo. Ese es el primer, como el resultado de los valores definidos, ¿no? Igual para y, ¿no? Si yo veo, si yo veo para la observable y, uno está arriba y el otro está abajo. Ok. Luego, lo que yo tengo es que se mantenga esta relación funcional. Si el valor definido de sigma x1 y de sigma y2, ¿no? Este tiene que ser igual al producto de los valores definidos. ¿Ok? Y entonces vemos esto en una tabla para ver qué sucede. Entonces, como ustedes vieron en la anterior diapositiva, lo que yo quiero es este producto, el producto entre estas observables, ¿no? Entonces en la tabla aquí está el valor definido de sigma x1, de sigma x2, sigma y1, sigma y2, el valor definido del producto, de este, ¿no? Que lo estamos definiendo como esto, o sea, siguiendo la idea de que se mantienen las relaciones funcionales. Y finalmente el producto de estos dos, que es esto, ¿no? Y entonces vemos, ¿no? Que si sigma x1 vale 1, ¿no? Entonces sigma x2 pues tiene que valer menos 1, ¿no? Sigma y1 vale 1, sigma y2 vale menos 1, ¿no? Si, igual acá, ¿no? Son todas las combinaciones posibles. Y entonces vemos los productos, ¿no? El producto de sigma x1 y sigma y1, ¿no? Que sería acá, aquí me da de sigma x1 y sigma y2 me da menos 1, ¿no? Que es este. El de y1 con x2 me da menos 1 también. Y entonces finalmente si hago el producto de estos dos me queda 1, ¿no? Esto se repite para todos los casos. Entonces lo que acabo de concluir es que el producto de el valor definido del producto de este operador con el valor definido de este otro operador es igual a 1. ¿Ok? Entonces es el primer resultado que tenemos. Pero, por otro lado, ¿no? Y les recuerdo la relación de producto de las matrices spin de Pauli,
Por otro lado, yo sé desde el principio que se mantiene esta relación funcional. Entonces, el producto de estos dos... ¿De dónde salió esa relación funcional? Porque o sea, usando las propiedades de las matrices de Spin-Pauli, ¿no? Exacto. Sale eso. Ok. ¿Ok? Entonces, usando esa regla de producto, ¿no? Yo puedo concluir esto. Ok. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, claro, estos dos operadores lo que estoy diciendo es que conmutan entre sí. ¿Ok? Pero en el conjunto de todos los operadores no todos conmutan entre sí. O sea, hay contextos, ¿no? Aquí no es tan obvio porque aquí la idea es hacer evidente la no posible asignación para todo, de valores definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé entonces que se cumple esto, ¿no? O sea, que nu de este producto pues tiene que ser nu de este, ¿no? Sí. Perdón, el valor definido, ya estoy observando como función, no son funciones, ¿no? O sea, el valor definido de esta observable tiene que ser igual al valor definido de esta observable, ¿no? Y ahora, tomando el singulete, lo que vemos pues es que el valor definido del producto de sigma 1 en dirección z y sigma 2 en dirección z es menos 1. ¿Ok? Porque uno está arriba y el otro está abajo. Entonces, ¿no? El valor definido de este producto vale menos 1. Y el resultado anterior era este. Entonces, lo que acabo de concluir es que el valor definido del producto de estos dos operadores no puede ser el producto de los valores definidos de estos dos, ¿no? Entonces acabo de llegar a una contradicción, ¿no? Y ese es el ejemplo simple. O sea, lo que estamos diciendo es, tomamos esas hipótesis, ¿no? Tengo diferentes contextos y para cada contexto donde tengo operadores en común, quiero asignar los mismos valores definidos. O sea, si estoy en un contexto diferente, debe ser independiente del contexto y llego a esta contradicción. ¿Ok? Entonces, el ejemplo simple. Y entonces, esto fue como el planteamiento inicial. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es replantear el teorema de Cohen-Specker en términos lógicos, digámoslo así. ¿Ok? O sea, porque aquí, digamos, como que no fue una demostración. Tú diste No. un ejemplo y ahí nos Exactamente. salió, pero no es una prueba de que todas las No. posibles relaciones funcionales fueran. Claro. No, pero Pero esto es importante, no es para todos, ¿no? Pero O sea, es una demostración porque el teorema, sí, es una digamos, demostración. muestras que caso. al menos existe un caso. Sí, que- Por eso, Claro. sí, Sí, no, existe claro. un caso, pero no es para cualquier relación funcional. No. Sí, o sea, lo que yo iba a decir es que, o sea, es una demostración, pero esta demostración depende del estado que estamos eligiendo, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos es hacer, o sea, como en realidad es un contraejemplo. Es un contraejemplo. Es un contraejemplo. Entonces, el punto es encontrar un contraejemplo pues, que no dependa de ningún estado, ¿no? Solo de las observables. Muy bien. Entonces, lo vamos a replantear en términos lógicos. Entonces, lo que queremos es esto. Lo que dice el teorema de Cohen-Specker lógicamente es no hay forma consistente de asignar respuestas no contextuales definidas a algunos conjuntos de preguntas elementales. ¿Cuáles son las preguntas elementales? Preguntas de sí o no. ¿Quiénes nos dan preguntas elementales? Los proyectores, ¿ok? De un sistema físico individual. Entonces, tomamos algún sistema físico individual, ¿ok? Y tomamos nu de PDU, donde PDU es nuestro proyector, el valor definido de ese proyector. Entonces, el proyector representa matemáticamente, ¿no? El proyector de algún vector U, la proposición. ¿Ok? Entonces yo tengo una proposición. ¿Cuál sería, por ejemplo? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de cuáles serían esas proposiciones. Entonces, la proposición que tiene una respuesta de sí o no, o sea, la pregunta de sí o no está representada por el proyector. ¿Ok? Y este proyector va a tener algún valor definido, ¿no? Suponemos, ese es el postulado 1, y ese valor definido va a corresponder a la respuesta. Si sale 1, pues es sí, si sale 0, pues no. ¿Ok? Entonces estamos pensando que estas preguntas elementales tienen respuestas definidas previamente, ¿no? Bueno, en todo momento, y que no son contextuales. Y además que respetan las relaciones funcionales. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, pues, es, para simplificar la notación, vamos a escribir cualquier vector U como un vector fila, donde vamos a ignorar la normalización. ¿Por qué? Porque nos interesan las direcciones. ¿Ok? Nos va a interesar si es ortogonal o no. Si yo tengo un conjunto de proyectores
ortogonales entre sí, del tamaño del espacio, entonces solo uno de ellos puede dar sí, los demás tienen que dar no. O sea, uno puede valer 1 y los demás 0, ¿no? En sus valores definidos. Entonces, como por esa razón se expresan estos vectores en forma de vectores fila donde ignoro la normalización. Solo son las direcciones y entonces se les llaman rayos. ¿Ok? Pero ya hay un -1, ¿no? Nos decías que solo podía haber 1 o 0. Ah, claro, pero esas son las coordenadas de ese vector. O sea, esto es... ¿dónde está aquí esto? ¿No? Es más o menos rápido, ¿no? Si tomo debería haber puesto un -1 ahí. En fin, lo copié y lo pegué y todo estaba igual, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Es, si quiero hacer el vector u, que es 1 entre raíz de 2, más, menos, más, ¿no? Y yo lo expreso en la base... muchas gracias. Sí, porque si no... Yo lo expreso en la base de spin 1 medio. Entonces lo que voy a tener es... voy a quitar el raíz de 2, ¿no? Sí, No sí, importa la normalización. Y entonces tengo 1, 0, producto tensorial de 0, 1, ¿no? Menos 0, 1, producto tensorial de 1, 0, ¿no? Y entonces, pues este me queda 0, 1, 0, 0, menos 0, 0, 1, 0, ¿no? Y entonces me queda finalmente el 0, 1, menos 1, 0, que es ese, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. O sea, pasarlo nada más en las direcciones. La normalización no importa en esta parte porque lo que quiero es la ortogonalidad, ¿no? Bueno, lo voy a apagar otra vez esto. Sí, por el 20. ¿Lo puedes dejar? Sí, ¿Lo puedes dejar Puedes prender? dejar, no molesta para nada. no molesta, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no se prende la línea? Que no conmuta. Muy bien. Ok, entonces esta es una demostración rápida de Cabello y colaboradores, en donde encuentran un contraejemplo con 18 vectores, ¿no? Entonces, igual, de nueva cuenta, tenemos dos partículas del spin 1 medio, un espacio Hilbert de 4 dimensiones. Entonces, el primer postulado es que el sistema cuántico individual PU tiene una única, en un sistema cuántico individual, perdón, el proyector PU tiene una única respuesta, ¿sí o no? Que es independiente de otras observables que estén siendo consideradas en su conjunto. Entonces ahí tenemos los dos postulados. Existen los valores definidos y no son contextuales. Luego, el segundo postulado, para cada conjunto de proyectores considerados cuya suma es la matriz unitaria en el espacio hilbert dimensional, la respuesta proyector es sí y al resto n-1 es no. Y entonces el postulado 2, porque lo que nos estamos diciendo es que la suma de los valores definidos de los proyectores es una observable. Bueno, no, perdón, perdón, a cada proyector, ahí escribí algo mal, a cada proyector tiene asociado un observable y entonces los valores definidos lo heredan. Y entonces, ¿qué decimos? Que la suma, o sea, aquí voy a tener un conjunto de 4 vectores que son ortogonales entre sí y que construyen una base de proyectores. ¿Ok? Entonces, la suma de esos 4 me tiene que dar la unidad. Entonces, lo que yo propongo que se siga la relación funcional es que la suma de los 4 valores definidos me da 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Solo de estos valores, solo uno puede valer 1, los demás tienen que valer 0. ¿Ok? Entonces estoy pidiendo que existan esos valores definidos, que no dependan del contexto. ¿Cómo estoy definiendo el contexto? Pues con el conjunto de proyectores que estoy eligiendo, que esa es mi base en este caso. Y finalmente, aquí estoy pidiendo la relación funcional que se mantenga. Lo que dice el teorema de Cohen-Specker es que no hay un conjunto de respuestas que satisfagan ambas proposiciones ambos postulados para cierto conjunto de proposiciones, es decir, de proyectores. Muy bien. Entonces, ¿no? Otra vez esta tabla, ¿no? Que rarísima, ¿no? Ahora ya queda un poco más claro que en cada cuadrito lo que estoy colocando son las coordenadas de alguno de esos vectores de las partículas de spin 1 medio. ¿Ok? Eso es lo que representa cada cuadrito. Entonces, uno de estos cuadritos representa uno de esos vectores. Sería como este de aquí. Exactamente. Y entonces, los 4 me dan una base. Son 4 vectores ortogonales entre sí. Y entonces, cada columna representa un contexto.
Ahora, la prueba de Cabello involucra 18 vectores repartidos en 9 bases de 4 vectores ortogonales entre sí. O sea, tengo 18 vectores diferentes con, perdón, 18 vectores en 9 contextos diferentes, con la condición de que en cada contexto tengo un vector en común con otro. Entonces, en todos estos contextos, cada columna tiene algún vector en común con otra columna. O sea, todas comparten al menos un vector entre sí. Ahora, este es un detalle en que no me quiero meter a fondo, ¿no? Pero de estos 18 vectores, 2 se corresponden a estados separables. Ahorita voy con un ejemplo a decir por qué estoy mencionando esto, ¿no? Y 6 vectores a estados enredados. O sea, estos estados a lo que corresponde. O sea, puedo separar las observables. Porque lo que a mí me interesa es ver cómo está funcionando el contexto, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo, ¿no? Si yo tomo el vector normalizado, no normalizado, perdón, ¿no? El rayo 1 menos 1, 0, 0, que represente este estado separable, ¿ok? Es decir, el proyector va a representar la siguiente proposición. El estado separable es que la primera partícula tenga valor definido para la observable sigma z más 1, y la segunda partícula tenga valor definido para las observables sigma z menos 1, ¿ok? O sea, esos son los valores definidos para esa observable. Entonces, la proposición que estoy preguntando es, la observable sigma z1 tiene el valor definido más 1, ¿ok? Incluyendo la información de los valores ocultos. O sea, diciendo, ahí están los valores ocultos. Y, aparte, ¿no? Eso es lo importante, la observable sigma x2, este es x, creo. Se me fue el avión. Bueno, siento los dedazos, ¿no? Entonces, aquí está la proposición. O sea, la observable sigma z1 tiene este valor más 1, y la observable sigma x2 tiene el valor definido menos 1, si el valor definido de este proyector que corresponde a este vector es 1, entonces la respuesta es que sí. Si el valor definido de ese proyector es 0, entonces la respuesta es no. Entonces es la pregunta que estoy haciendo en términos de proyectores. Esos son para estados separables. En el caso enredado, lo que yo tendría es que el rayo, este rayo, representa a un eigenvector simultáneo de estos dos operadores. Y entonces el proyector... Está bien, ¿no? Sí, no, sí, está bien. Ese está bien. Y entonces los proyectores representan la proposición. Las observables, sigma x1 cruz sigma, sigma z1 cruz sigma z2 y sigma x1 cruz sigma z2 tienen valores bien definidos menos 1 y 1 respectivamente. Y entonces, de nuevo, si el valor definido del proyector es 1, entonces la respuesta es sí, si no, no. ¿Ok? Ese es el ejemplo en términos de proyectores, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Les recuerdo cómo está. Tengo ese producto de estados, está representado por este vector no normalizado, que es un rayo. Entonces, cada uno de estos cuadritos está asociado a uno de estos vectores, que a su vez tiene asociado un proyector y por tanto una proposición que tiene como respuesta que tiene una pregunta elemental asociada, ¿no? Entonces, como les decía, cada columna representa a los 4 vectores ortogonales en una base distinta y representa un contexto. ¿Ok? Ahora, lo que notamos, o la demostración rápida, es que tenemos un número impar de columnas y cada rayo o vector aparece 2 veces en la tabla. ¿Ok? Porque necesito que estén comunes. Esa es la condición. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo sumase los valores definidos sobre columna, ¿cuánto me tiene que dar cada columna? 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un 1, ¿no? Y tengo 9 columnas. Entonces, finalmente, si sumara todos esos números, yo tendría un número impar. ¿Ok? Pero el problema es que para que yo pueda asociar contextos entre sí, necesito que una de las observables esté en común con los otros contextos. Eso me obliga a que estos 18 vectores que aparecen en esta tabla de 9×4 se repitan cada uno una vez. Entonces aparecen 2 veces. ¿Ok? Entonces yo tengo
un número par de vectores, pero un número impar de contextos. Y ahí está la contradicción. ¿Cómo lo vemos de manera más clara? Pues agarramos este vector u que está acá y suponemos que este vector es aquel cuyo valor definido del proyector me va a decir que sí. Pues ese es el 1. Y los demás me tienen que decir no. ¿Ok? Y entonces, pues yo veo las siguientes, ¿no? Y supongo, por ejemplo, que este tiene valor 1, los demás no. Este también 1, este y este. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que este vector que está acá se repite acá. Y entonces, si el valor definido del proyector que estaba asociado a este vector era 1, y esto no depende del contexto, entonces aquí también tiene que valer 1. Pero entonces ya me metí en un problema. ¿Por qué? Porque este era el que valía 1, ¿no? ¿Este dónde está? Este está por acá, ¿no? Sí. Acá en la tercera, ¿no? Entonces esa es la contradicción, que finalmente, como están duplicados, yo lo que voy a tener es una suma, ¿no? Finalmente, si sumo todos los números, voy a tener una suma par cuando debería tener una impar. ¿Sí? Entonces, esta es la contradicción. Y esta es la demostración que no depende de la base, del estado en particular, de un estado particular del teorema de Cohen-Specker. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Más o menos entendió lo de la tabla? ¿Sí? Ok, ¿no? Entonces ya puedo morir tranquilo hoy, porque no quedó pendiente esto de la tabla, que estaba muy misteriosa y esotérica la vez pasada, ¿no? Bueno, entonces regreso al teorema de Cohen-Specker, ¿no? Yo ya cumplí el primer objetivo, ¿no? Igual el segundo va a ser un poco más complicado, porque lo que quiero es discutir un poco de las consecuencias del teorema. Entonces, la conclusión del teorema de Cohen-Specker es que si se desea evitar la contradicción, no puedo cumplir simultáneamente estas dos premisas, ¿no? O sea, que los valores están definidos, que se mantengan las relaciones funcionales. Que se mantengan las relaciones funcionales implica que a cualquier función de operadores autoadjuntos, que se autoadjunta, le corresponde una observable también. ¿Ok? Ese es el detalle. Por eso lo de realismo de los valores o de las observables. Y finalmente, que no es contextual. Y como decíamos, cualquier valor... ¿Por qué es realismo? ¿Por qué esas relaciones funcionales que se cumplen entre los operadores y los valores definidos, por qué eso se le llama realismo? Porque estoy suponiendo que existe un observable para cualquier operador autoadjunto. O sea que realmente eso representa ese... Entonces cualquier función, dado eso, cualquier función Ajá, es real. exacto. Cualquier función de operadores autoadjuntos que sea autoadjunta tendría que tener un operador, y eso es una demanda natural, ¿no? Yo hace rato, bueno, la vez pasada dije que no me gustaba el nombre y sigo sin entender por qué eso tiene que ver con realismo. O sea, P1 definitivamente tiene que ver con realismo. Claro, sí. Pero P2 más bien es una cuestión... No, o sea, tiene que ver en el sentido de que yo tengo una función matemática que es autoadjunta y que no tendría, o sea, si no se cumple, no tendría un observable. Pero eso no tiene que ver con realismo, eso tiene que ver con el formalismo. O sea, la interpretación está, tienes un formalismo matemático que tiene unos objetos que son operadores autoadjuntos. Y la pregunta es si cada uno de ellos representa o no un observable. No veo por qué eso tiene que ver con realismo. O sea, tú podrías tener una teoría perfectamente realista en un sentido amplio que niega eso, ¿no? Que dice, no, algunos operadores autoadjuntos no están asociados con observables. Sí, comprendo, ¿no? O sea, porque de hecho ahorita lo vamos como a negar, ¿no? O sea, el problema es que entonces tienes como... O sea, tienes conjuntos de observables ad hoc, ¿no? Una pregunta, es que has dicho dos cosas con respecto a P2. O sea, P2 tiene que ver con esta relaciones funcionales entre operadores, o con el hecho de que a todo operador le corresponde un observable. ¿O son lo mismo las dos cosas por alguna razón? Sí, porque, o sea, son lo mismo, porque, o sea, son lo mismo y no. O sea, hay un postulado ahí, que es el pensar que cualquier función, ¿no? O sea, por una parte, o sea, lo que pasa es esto, ¿no? Yo tengo una función
que depende de los dos operadores, ¿no? Estos son operadores, les voy a poner sus gorritos. Entonces, el siguiente paso es pensar que las observables también están relacionadas. O sea, que a esto le corresponde un observable. Una pregunta, perdón, nomás, incluso antes, ¿está bien definido eso de una función de un operador, siempre? Pues, ¿Qué no. es el seno de...? Sí, siempre, Pero las tú siempre inversas- puedes expandir. Ajá. Tú sabes lo que es una potencia de un operador. Que Una es, potencia, sí. y entonces tú siempre puedes expandir en serie de Taylor. Pero no las siempre, ¿no? inversas Pero- Pero también. eso sí es... no siempre está definido, Un ¿no? ángulo cuyo seno o las funciones inversas también pueden Bueno, en su dominio sí, van a tener un dominio limitado, pero en principio cualquier función dentro de su dominio se puede expandir en una serie de que lo Taylor. dan. Sí, pero de una sola variable. No, pero en dos variables también. No hay un ordenamiento definido. Bueno, entonces tienes que definir cómo simetrizar. Por eso, Pero- entonces tiene que haber un ordenamiento definido. Y eso Sí, no lo o hay. sea, no, yo no diría que está definido siempre, ¿no? O sea, por eso, en general, ¿no? En general, si yo podría definir esa función, lo que voy a pedir es que se siga para los observables. ¿Qué pasa con el teorema de Cohen-Specker? Que ahí lo que estoy pidiendo solo son sumas o productos, ¿no? Entonces ese es como que lo importante para el teorema de Cohen-Specker. Pero era una pregunta como al Marshall. No, sí, o sea, no, pues, o sea, yo no, Sí, hay que tener cuidado ahí. no, claro, o sea, sí, o sea, lo único que estoy diciendo es esto, ¿no? O sea, si tengo una función de operadores autoadjuntos bien definida, que finalmente es un operador autoadjunto, entonces lo que quiero pedir es que eso se herede para las observables. O sea, que esto también sea un observable. No, todavía no, sino las observables. Y entonces... Pero ¿qué es lo que también debe ser un observable? Es que hay dos asuntos. Uno es lo de que se conserva la relación funcional y otro es que hay una nueva observable. ¿Ahí cuál es la nueva observable? Por eso, le voy a quitar este cero, ¿no? Porque nada más confunde. O sea, tengo una función de operadores. Entonces la nueva observable es esta. Bueno, la de arriba. No, esta. O sea, estos son los operadores. Y los operadores tienen asociados un observable. Sí, o sea, lo que pasa es que el siguiente... O sea, esto no necesita de suponer que existen los valores definidos. Ese es el detalle. O sea, el siguiente paso supone que existen los valores definidos. Y ahora sí, pido que la relación funcional continúe. Entonces, por eso la distinción de ese segundo postulado. Pero a ver, FDA y B genéricamente no es autoadjunto, por ejemplo. Entonces, No, o sea, no, además ya eso- suponiendo que FDA-B... Pues ya no son operadores. no, pero por supuesto, o sea, no en general para cualquier función, ¿no? No, pero por eso digo, son dos cosas distintas esto de suponer... O sea, eso que estás diciendo... Sí, lo son dos entiendo cosas en distintas. términos de pedir que las relaciones funcionales entre operadores se hereden a relaciones funcionales entre valores definidos. Eso lo entiendo bien, pero lo que no tengo claro es eso que tiene que ver con este otro asunto de demandar que a todo operador autoadjunto le corresponda un observable. Porque, o sea, a ver, tiene que ver porque, o sea, la pregunta es realmente porque hay tres postulados, pues. ¿Ok? O sea, Sí, pero los tres pueden ser definitiva de valores, relaciones funcionales y contextualidad. Y ahí Sí. nunca hablamos de esto de que a cada operador autoadjunto No, y le corresponda. por eso, en medio en realidad lo que yo tengo es este principio de composición funcional. O sea, porque porque aquí estoy considerando cualquier función, pensemos en productos y sumas. ¿Ok? O sea, si yo tengo una combinación, por ejemplo, de alfa de A más beta de B, donde alfa y beta son reales, entonces esto es autoadjunto. ¿Ok? O sea, en general, ¿no? Yo no sé, si tuviera una función definida que fuera autoadjunto, yo no sé de manera trivial que realmente eso tiene una observable asociada. Esa es la distinción. O sea, lo que tú estás comentando es que estás pasando de aquí para acá. Sí. O sea, que si yo tengo relaciones funcionales entre operadores, entonces las relaciones funcionales se siguen para los valores definidos. Lo que estoy diciendo es que hay un paso intermedio. Y es decir, existen las observables para esta relación. O sea, es el paso intermedio. Antes de llegar de aquí a acá está este paso. O sea, porque entonces yo puedo negar esto. Yo podría decir, no existen valores definidos, pero los operadores autoadjuntos en esa función tienen, esa función de operadores autoadjuntos tiene un observable. Bueno, eso hacemos en la mecánica cuántica estándar. Claro, pero ese es el postulado. O sea, es un postulado el que tenemos ahí.
Es lo que estoy Sí, el exhibiendo. postulado es que a todo operador autoadjunto le corresponde un observable. Es Exacto. un postulado en la mecánica cuántica estándar. Pero, bueno, está bien, no sé, perdón. No, sí, o sea, pero es que ese es el punto, ¿no? O sea, el postulado 2 dice, se conservan las relaciones funcionales, ¿ok? Pero para distinguir la posibilidad de que yo pueda negar la existencia de valores definidos, entonces esto, se está metiendo esta idea de composición funcional. ¿Sí me explico? Porque si no, lo que pasa es esto. Si yo niego el primer postulado, entonces inmediatamente el segundo perdería sentido. Porque no tengo valores definidos a los cuales asociar relaciones funcionales. ¿Sí me explico? Entonces se reduce nada más a la no contextualidad. Entonces ese es el detalle. O sea, yo puedo negar la existencia de los valores definidos, pero mantener las relaciones funcionales entre observables. Está bien, no sé, déjame pensarlo, por favor. Ok. Bueno, entonces, o sea, entonces ya ni mejor en qué me quedé. Ok, bueno, el punto es que no se pueden negar esos tres postulados, o sea, uno debe de ser falso, ¿no? Y entonces, pues ya discutimos más o menos eso de nuevo, ¿no? Oye, como que sería bueno entonces Relaciones funcionales. Cambiar el nombre. Entonces, Entonces, olviden este nombre confuso, ¿no? Y entonces pues son las relaciones funcionales, ¿no? Pero entre observables, exacto. Se mantienen relaciones funcionales entre observables. Y entonces, en consecuencia, con los valores definidos existen. Ese es el detalle. Bueno. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, aquí como voy a comentar un poco más de los postulados, ¿no? Para que quede más o menos claro. Entonces, el primer postulado es la definitud de los valores. Entonces, lo que dice es todas las observables definidas para un sistema cuántico tienen valores definidos en todo momento. ¿Ok? Entonces, este es un postulado explícito de las teorías de variables ocultas. O sea, es importante porque lo que estamos diciendo es eso, o sea, que yo voy a construir una teoría de variables ocultas para poder encontrar en todo momento los valores de las observables, ¿no? Y entonces, como decía Elías, es el netamente realista, ¿no? Es el que se pone que los resultados experimentales de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, está motivado por referirse a los experimentos de la mecánica cuántica como mediciones. O sea, ese es un detalle semántico, pero importante, ¿no? O sea, yo tengo un experimento de la mecánica cuántica y eso lo refiero como medición, es decir, que estos experimentos me revelan los valores que existen independientemente de ser medidos, que sería la medición. Sí, pero yo aquí veo un problema, porque en realidad esto es independiente de que se mida o no. O sea, claro, es un postulado. Por eso es realista. ¿Ah? Es hiperrealista. No, es realista. Bueno, no, es una forma ya muy No, la fría clásica particular de realismo. Sí, mecánico de la mecánica clásica. Pero dice que independientemente de que se les mida, tienen valores. Sí, claro. O sea, no es que... Sí. Por eso, Eso ¿no? es lo que dice ese postulado, independientemente Sí. de que se les mida. O sea, es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. O sea, que los experimentos revelan valores que existen independientemente de ser medidos. Y entonces a ese experimento le llamamos medición, porque nos lo revela. Sí, pero si ya metes la medición, luego no puedes hacer mediciones sobre un mismo, digamos, Sí. sobre un mismo sistema, no puedes hacer dos mediciones diferentes, etc. Entonces ahí, porque ya la medición, creo que lo podemos discutir después, implica una contextualidad, o sea, ya estás midiendo algo en particular. Claro. Entonces, creo que ya mete ruido eso de meter la medición. Sí, o sea, bueno, desde otro punto de vista lo podríamos decir como que existen independientemente de que sean percibidos. Sí. Si no está equivocado, pero sí puede ser. O lo podemos dejar con, perdón, que en todo momento, ¿no? En todo momento están definidos. Si decides medirlos o no, se están Pero definidos es en todo sutil, ¿no? momento. Porque podría ser en todo momento, pero que alguien los esté percibiendo. Ese es el detalle. No, bueno, en todo momento entendido como en todo momento, Claro. no cuando alguien esté percibiendo. No, pero es que, o sea, digamos, por eso, sin entrar en los derroteros filosóficos, pero entonces uno podría suponer que hay alguien que percibe en todo momento eso. Entonces, no, o sea, es independiente de cualquier percepción. Sí. Bueno, no sé, yo no veo cómo leer en todo momento distinto de eso que me acabas de decir, pero bueno. No, es que ese es el antiguo problema de Berkeley.
De que si cae un árbol en el bosque... Bueno, bla, si bla, te bla. vas Sí, por eso, o sea. idealismo radical extremo, puedes encontrar cualquier cosa, pero en todo momento es todo. Sí, o sea, para lo que nos atañe, basta en todo momento. Por eso es que lo puse ahí nada más, Sí. como en todo momento, ¿no? Y no hice referencia a percepción ni nada, ¿no? Sí. Bueno, entonces por eso puse ahí abajo, Todas ¿no? las observables definidas, aunque correspondan a operadores Que no conmuten. Que no conmuten, claro. Es que es un poco complicado. Claro, pero ese es el postulado. Es un postulado. Sí, es muy fuerte, ¿no? Y por eso ahí abajo puse realismo, ¿no? O sea, los objetos percibidos tienen una existencia independiente. ¿De qué? De la percepción. Bueno, entonces el 1, ¿no? Entonces el 2, que ya viene a ser ese nombre, ¿no? Un poco afortunado. Entonces, lo que estamos diciendo es que el postulado 2 es que hay una correspondencia 1 a 1 entre las propiedades de un sistema cuántico y los proyectores del espacio Hilbert del sistema, ¿no? Que en este caso serían los operadores autoadjuntos. Y en consecuencia se siguen las relaciones funcionales si suponemos que se siguen las relaciones funcionales de operadores observables. Las propiedades serían observables. Claro, ¿no? Exacto, o sea, todo operador autoadjunto tiene un observable. Perdón, a ver, perdón que insista, nada más una pregunta y si... A ver, entonces, son equivalentes, o sea, si hay dos aseveraciones en juego. Una es que a todo operador autoadjunto le corresponde un observable. Esa es la aseveración. ¿Y ese es equivalente a el asunto de las relaciones funcionales? ¿O es aparte? No, o... ajá, no, sí, por eso no quería como seguir sin aclarar esa parte, ¿no? Son dos postulados diferentes en realidad, o sea, hay 4, ¿ok? O sea, el cuarto es este. O sea, que estamos suponiendo que si una función de operadores es autoadjunta, entonces hereda esa propiedad funcional. Ese es un postulado. O sea, y directamente afecta a que la suma de operadores autoadjuntos, ¿no? Herede de alguna manera a los valores definidos de esa relación funcional. Ese es un postulado. El otro es este. Pero o sea, el teorema... Por eso, el ¿cuál teorema... aparece, este o el otro, o los dos? Aparecen los dos, pero lo que estoy diciendo es que sin negar el segundo postulado, o sea, para ¿Cuál aclarar... es el segundo? ¿El de las relaciones funcionales? No, ese es el cuarto. Ok, ¿no? negar el segundo... El segundo postulado... A ver, me estoy confundiendo, A ver, el segundo lo que dice es que relaciones funcionales, ¿ok? Pero ¿entre qué y qué? O sea, el segundo postulado, ¿no? TKS2, lo que dice es hay relaciones funcionales. Ahí voy. Entre valores definidos si había, o si hay más bien, entre operadores. Ok. Vale. Ese es el Entonces, segundo. esto no es lo que está aquí en el... No es ese. No era de Ok. observables. Ese es el segundo de Cohen-Specker. Sí, perfecto. Ajá. Lo que yo estoy diciendo es que este involucra dos. Uno muy fuerte que es este, el de la composición funcional. Y entonces me remito de nuevo acá. O sea, este implica dos, ¿no? Este que le voy a llamar el 4 y este que le voy a llamar P2, ¿no? ¿Por qué? Porque de la relación ¿Pero funcional... implica o tiene No, estas dos los partes? contiene, no Ok. implica. O sea, los dos Sí. de abajo implican el de arriba. Ajá, exacto. O sea, necesito de estos dos para construir este. Ok. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que la relación funcional, no, o sea, estoy diciendo la relación funcional entre valores definidos. Pero yo no puedo hablar de los valores definidos si no hablo de las observables primero. Ese es el detalle. O sea, necesito los observables. O sea, necesito primero asegurar que cualquier operador tiene un observable. Y si tiene un observable, tiene un valor definido. Porque si no, no tiene sentido hablar de valores definidos si estoy hablando de operadores que no tienen observables. ¿Por qué eso es tan importante? Porque negar este postulado no me afecta directamente a negar la composición funcional Entre observables. entre observables, sino me afecta a negar la existencia de los observables. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, ¿no? O sea, PKS2 es idéntico a 4, qué fea anotación agarré, ¿no? Lo siento. 4 y P2. Entonces, negar PKS2 me obliga a negar 4 o negar P2. Y entonces difícilmente yo voy a negar 4.
¿Ok? O sea que las relaciones funcionales entre operadores no se siguen observables. ¿Por qué? Porque entonces tendría un problemón. Yo diría, el cuadrado hamiltoniano no le corresponde a un observable que es la energía del cuadrado. ¿No? Ese es el problema. ¿Sí? Bueno, si no lo discutimos... A ver, perdón, Ajá. ¿qué pasa si yo te digo, a ver, el siguiente postulado cuál es de toda tu notación? Digo, si el operador A es igual a f de B, donde B es un operador, Ajá. entonces el valor de A es igual a f del valor de B. Ajá. Y ese es el postulado. O sea, eso es... Ese es PKS2. Ese es el Ese es PKS2. ¿Y por qué? ¿Por qué ese deja de ser válido si yo niego que a todo operador le corresponde un observable? No, por eso, o sea, lo único que estoy diciendo es que la negación, o sea, este puede ser negado si se niega este o se niega este. Sí, pero también eso implica que si yo niego P2, pues necesariamente el otro también debe negarse. Exacto. ¿Correcto? Pero entonces No, alguno de los dos. No, alguno, sí, no, por si de eso. hecho se niega Con P2, cualquiera que entonces niegue, tiene yo negar. niego este. O si P2 es falso, entonces PKS2 es falso. Sí, PKS2. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, el enunciado que yo te di, ¿por qué es falso si P2 es falso? ¿Me explico? O sea, mi enunciado es, si A es igual a F de B, si el operador A es igual a F del operador B, entonces B de A, o nu de A, es igual a F de nu de B. Ajá. Eso es PKS2. Es PKS2. ¿Y por qué eso requiere de P2? Pero tú lo ves fácil. Primero, si es directamente falso eso, quiere decir que hay un ejemplo en que un operador no es la función de los valores observados. Entonces están negando PKS2 directamente. No, o sea, ese es el por eso, que por yo eso. quiero considerar. Y yo ahora pregunto, ¿cómo es que el hecho de que P2 sea falso implica que eso que yo dije es falso? Por eso, o sea, lo que yo estoy sería, digamos, a ver si puedo responder, ¿no? O sea, yo tengo Digo, que A es F igual a de F B. de B. Eso a nivel de operadores. A operadores. Y entonces, Eso nu de implica- A es que esto implique, nu de A es F de B, ¿no? Menú de Y de nu de B. F de nu de B. F de nu de B. Ajá, entonces ese es el enunciado que yo considero. Ok, Y la pregunta es ¿por qué eso depende de que P2 sea verdadero? porque si yo niego, o sea, a ver, lo que estoy diciendo es esto. Esto es negar PKS2, O sea, negar eso es negar PKS. por eso, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando niego PKS2, ¿qué estoy No, pero es negando? que yo no quiero negar PKS2. Yo quiero ver que eso se deja de ser válido cuando P2 es falso. Ah, claro. Pues ahora supón que P2 es falso. Y muéstrame Ok. que eso no puede ser el caso. Es inmediato, porque esto no tiene observable. ¿Qué no tiene observable? O sea, este operador A no yo te digo, no es observable. Sí, el observable A es igual a F de B. Ajá. O sea, No, pero ese en es ese caso es. Yo no estoy haciendo un statement de que toda función de B Ah, no. necesariamente es uno. No, o sea, a ver, si yo garantizo que A es observable, entonces, y P1 es cierto, entonces no hay problema con esto. Siempre y cuando yo mantenga 4. O sea, porque estoy diciendo, se mantienen las relaciones funcionales. Entonces lo que estoy diciendo es, se mantienen las relaciones funcionales, pero en realidad este pasa por este paso intermedio, que existen observables a los operadores. O sea, porque, si me explico, o sea, hay dos formas de negar esto, es lo que estoy diciendo. O sea, negar este paso es posible si yo niego la herencia de composición funcional, o si simplemente niego la existencia del observable. Porque de nuevo, si de pronto dijera, ok, yo niego P1, entonces las relaciones funcionales se mantienen o no observables, no hay problema. O sea, el hamiltoniano y el hamiltoniano al cuadrado, los dos tienen una observable asociada, pero no tienen valores definidos. Y se heredó la composición funcional. O sea, lo que estoy diciendo es eso. O sea, imagínate que yo pusiera, que no me refiriera a los observables. O sea, que solo dijera que el segundo postulado son las relaciones funcionales. Entonces estaría diciendo que negar 2 sería negar cualquier relación funcional, en general. Entonces, no podría decir que el cuadrado del hamiltoniano tiene un observable. O sea, tendría que recurrir a otras cosas. O sea, sin siquiera reseñalar a los valores definidos. O sea, el punto de separar... Yo creo que no es explícito porque como es un axioma de la mecánica cuántica normal. Claro, exacto. Porque acto adjunto tiene un observable. Y Sí, sí. tú lo quieres hacer explícito. Exactamente, Eso es todo. ese es todo el detalle, ¿no? Está siendo explícito. Bueno,
Pues si no, luego lo discutimos. Sí, perdón, No, está bien. Luego lo platicamos. Ok. Bueno, y me paso al tercero, ¿no? El tercero es la no contextualidad. O sea, si un sistema cuántico posee una propiedad, ¿no? Propiedad es el valor de un observable, el valor definido. Entonces eso es independiente de cualquier contexto de medición. O sea, en dado caso, independiente de cómo va a ser medido eventualmente. Muy bien. Y entonces, ok, ¿no? Entonces, pues ya creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Casi. Pero... No, o sea, rápidamente, ¿no? Así como en general, metí demasiado letra ahí, no puedo creerlo. Pero ¿qué pasa si decimos, ok, vamos a negar uno de los postulados, ¿no? Mantenemos para que no haya la contradicción. Bueno, perdón, como hay contradicción, entonces tenemos que negar uno de ellos. ¿Y qué pasa si negamos cada uno de ellos, no? Entonces, creo que esto no es una mala diapositiva. Vamos a pasarnos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si niego la definitud de los valores, ¿no? O sea, no definitud de los valores. Pues entonces negarlo es complicado porque pues, entonces ya no tendríamos valores definidos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué pasa? Porque perdemos esta noción clásica, ¿no? Entonces... O realista, ¿no? O realista, ¿no? Ajá. Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad como que nuestra noción clásica implica no contextualidad y realismo, ¿no? En ese sentido. O sea, definitud de los valores y no contextualidad. Y entonces, pues esta es difícil de negar, sin embargo, ¿no? Hay gente que lo ha negado, ¿no? Ha definido definitud de valores parcial, ¿no? Y entonces se pueden, ¿no? Definir conjuntos observables que tienen valores definidos sin contradecir el teorema de Cohen-Specker, ¿no? Entonces, ahí yo no soy experto, ¿no? Me parece que en el caso de la onda piloto de Neurolibro, las posiciones, funciones de posición pues, siempre tienen valores definidos, ¿no? La única propiedad no contextual en la mecánica de Bohm son las posiciones. Exacto. Y entonces, con eso, ¿no? Mantengo la no contextualidad y no violo el teorema de Cohen-Specker. No la contextualidad. Bueno, mira, es una cuestión ya casi luego de terminología, porque tú podrías decir o que sí violas contextualidad para el resto de propiedades, o decir que el resto de propiedades no son realmente propiedades de las partículas, sino del sistema completo. O sea, cuando tú mides el spin, por ejemplo, tú podrías decir el spin es una propiedad contextual porque depende de cómo la mida. Pues si no es contextual, pero no es una propiedad de la partícula, sino que es una propiedad del sistema partícula más aparato de medición. Y a ese nivel ya no es contextual. Entonces ya para el resto de propiedades puedes como jugar para decir que la teoría no es contextual. Pero no sé si queda claro. Sí. Ok, ese sería el primero, ¿no? Si negamos el segundo, entonces, no, olvídense lo que está escrito, ¿no? O sea, el punto es lo que está en rojo, ¿no? O sea, significa rechazar que para todo observador adjunto hay una observable bien definida, ¿no? Y entonces, pues o sea, si no tendríamos que rechazar la herencia de propiedades funcionales, la herencia de composición funcional, ¿no? Cualquiera de los dos de ella, ¿no? Y entonces esto poco plausible porque pues no nos gustaría, ¿no? Que se negara eso, ¿no? Sin embargo, o sea, podría ser, el problema es que tendríamos que desarrollar un criterio adicional que nos diga qué funciones adjuntas de operadores sí tienen observables y cuáles no, ¿no? Entonces, ese es el único problema. Y luego, ¿qué más? Y luego la contextualidad, ¿no? Entonces, digamos, es lo que está en rojo, ¿no? O sea, si afirmamos la contextualidad, lo que estamos diciendo es que la construcción de un observable tiene ambigüedad, ¿no? Y ese es un problema también. Porque entonces significa que dependiendo del contexto de medición que tenemos, entonces vamos a tener valores definidos diferentes, ¿no? Es decir, que aunque FQ y GDP, ¿no? sean matemáticamente idénticos, ¿no? Si yo quiero determinar el valor definido de FQ, necesito medir Q, mientras que quiero determinar nu de GP, necesito medir P, aunque las dos son iguales, como operadores, ¿no? Entonces ese es problemático y nada más les señalo que hay dos tipos de contextualidad en función de este otro postulado, que también es un postulado de la mecánica cuántica, de alguna forma, ¿no? O al menos no de la mecánica cuántica, sino de la ciencia en general,
que es este postulado de medición fidedigna, y que es muy natural también, ¿no? O sea, lo que decimos es que la medición de un observable en la mecánica cuántica fidedignamente nos da el valor que ese observable tenía inmediatamente antes de la medición. Pero eso es falso en mecánica cuántica estándar. Pues sí. Sí, no, o sea, sí. O sea, lo que está mal expresado, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que cuando mido, ¿no? Obtengo el valor que estaba definido. No es antes. No es lo único que estoy diciendo. Pero eso no es cierto, ¿no? Eso Mecánica no- cuántica no. estándar Es el que niegas, ¿no? Sí. Por eso, o sea, y entonces hay contextualidad causal u ontológica. La que va a intentar afirmar esto, ¿ok? Es la causal, es la ontológica, me parece. A ver. Entonces la contextualidad causal lo que está diciendo es negar el de medición fidedigna. ¿Ok? Y entonces la idea básica es que el valor observado es efecto de interacción entre el sistema y el aparato, que es lo de mecánica cuántica estándar. O sea, niega este postulado de dirección fidedigna. Y eso es lo que conocemos como contextualidad causal. Pero podríamos no negarlo. O sea, el punto es que ahí está evidente y yo no podría decir, ok, no lo niego, ¿no? Y a ver qué tengo. Entonces me meto en un problema porque es la contextualidad ontológica, ¿no? Que significa que sí, efectivamente, yo obtengo el valor de manera fidedigna y entonces es una contextualidad como tal. O sea, ya no es resultado de la interacción entre el sistema y la medición, ¿no? Sino que por haber elegido un contexto de medición, entonces obtuve otro valor definido, ¿no? Y es algo ya muy extraño. Esto está negando esto de la relación uno a uno entre operadores y observables, porque También. f de q y g de p, matemáticamente hablando, son el mismo operador a todo Claro. punto. Sí. Debería de corresponderles la misma observable, pero aquí está diciendo no. Les corresponde, aunque son el mismo operador matemático, son dos propiedades Son dos distintas. propiedades distintas. Exactamente, ¿no? Por eso era importante hacer evidente ese postulado, ¿no? Por este tipo de interpretaciones, en donde se le está asignando una característica ontológica a la contextualidad. Y entonces es lo que yo decía, o sea, te metes en el problema de que proliferan magnitudes físicas, ¿no? Y saber cómo le haces, ¿no? Entonces, y creo que es... y entonces ya nada más como un comentario, ¿no? Entonces aquí está el problema, ¿no? O sea, que la contextualidad ha sido, sí, ya es como polémico, ¿no? La de la omnisciencia clásica, ¿no? O sea, hay dos posibilidades, ¿no? O en estos casos, ¿no? Varias posibilidades, como lo he mostrado, ¿no? Una es que la contextualidad se ha criticado porque se considera un intento de mantener un omnirrealismo, ¿no? O sea, es creer que todas las observables existen, incluso si ser experimentados por una mente finita. Ya sé que son palabras extrañas, ¿no? Pero... religioso. Exacto. Porque la contextualidad lo que supone es que un observable existe sin ser experimentado por alguna mente finita, o sea, sin ser percibida, pues. Entonces, pero puede tener diferentes valores dependiendo del contexto, sobre todo la ontológica, ¿no? Entonces, en eso se ha criticado la idea de contextualidad. Yo decía, a ver, pero ¿cómo es que me puedes decir que, o sea, si realmente yo no puedo medir simultáneamente esos contextos, entonces pues estoy haciendo algo que es contrafactual, ¿ok? Y entonces es como pecar de omnisciencia, decir, ok, puedo hablar de los valores definidos y que tienen valores diferentes, pero yo no tengo acceso a esas mediciones. Entonces es como lo que se le ha criticado, ¿no? Pero creo que esto tiene que ver con lo que decía de mecánica de Bohm, porque en mecánica de Bohm, por ejemplo, el spin, dices, es contextual. Y entonces ahí tienes que aceptar que existe esta propiedad de la partícula que es el spin, pero que el valor que tiene depende de cómo lo mido, ¿no? Y entonces te llevas a algo raro. Pero entonces puedes negar que existe esa propiedad. Simplemente dices, no, el spin no tiene... La partícula, la única propiedad que tiene es su posición. Y cuando tú crees que le mides el spin a la partícula, en realidad lo que estás haciendo es medirle una propiedad a esta cosa mucho más grande. Claro. Y entonces ahí... Sí, o sea, te evitas, creo, problemas de este tipo. Se necesita comunicación instantánea a distancia. Bueno, es una teoría no local, es una mecánica como cualquier otra. No, Bueno. y claro, ¿no? Esto tiene que ver con que en el contexto clásico, bueno, en el mundo clásico el contexto ya no lo voy a usar así, ¿no? Todas las observables son no contextuales, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que queremos, ¿no? Y entonces... Bueno, es a lo que estamos acostumbrados. Acostumbrados por eso, ¿no? Bueno, ¿no? Y finalmente, pues ya lo que nadie quiere, ¿no? Que sería un idealismo subjetivo, ¿no?
o sea, negar la existencia de los observables, que en principio pudiesen haber sido medidas, pero que de hecho no han sido medidas, ¿no? O sea, que lo existente solo es lo percibido, en tanto que medido. Pero pues ahí ya... No, Eso ni- es kantiano, ¿no? ¿Eh? Eso no es kantiano. No. No le toques a Kant. Porque- No, o sea, esto es lo de Berkeley. O sea, si nadie escuchó el tronco caer, o sea, no existe. Nunca, no cayó. No cayó. O sea, la anulación completa del realismo, que es el idealismo. Y ya, ¿no? Entonces, o sea, el problema es enfrentar esta idea de que, ya como comentario final, que tanto el teorema de Weber como el de Cohen-Specker, que traten con observables físicas no observables, ¿no? O contrafactuales. O sea, contrafactuales significa que no las puedo medir en este caso, ¿no? Estoy hablando de cosas que no voy a ver simultáneamente, ¿no? Y ya con eso acabo. Muchas gracias. Es el último seminario del año. Pues yo creo Ah, que qué bien. terminamos muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerse hasta esta hora. Y pues empezaremos el año entrante y a ver qué programa nos ofrecen ustedes o se nos ocurre, ¿verdad? Pues este año fue muy interesante. la verdad. Sí. Ah, bueno, pues qué bien. Yo creo que sería bueno hacer algo para pues atraer otra vez al público, que veo que